amigos. He querido hacer este vídeo para aliviar los corazones apenados de todas aquellas personas que han sufrido la mala experiencia de perder a su mascota. Lo que voy a decir a continuación va a dar esperanza y a cerrar mejor esas heridas que deja la muerte de una mascota. Si se les murió su mascota, seguro les va a interesar lo que voy a decirles. Quédense, será solo unos minutos. ¿Existe la reencarnación en los animales? Sí, existe la reencarnación en los animales, al igual que en las personas, pero con matices muy diferentes entre ambos, que después explicaré. Ahora deseo calmarles su pena. La muerte de una persona es dolorosa, pero para muchas personas la muerte de su mascota es también terrible y lo pasan realmente mal. Todos los seres vivos tienen energía vital que proviene de la luz del Padre. Los animalitos tienen su espíritu, el cual vuelve al lugar de donde vino al morir, vuelve a la luz. Pero el animalito que fue nuestra mascota y fue tan querida para nosotros no desaparece de nuestras vidas por completo, porque en el mundo espiritual podremos llegar a verlo. ¿Por qué les digo que existe la reencarnación en los animales? Porque se puede dar el caso de que el espíritu de su mascota regrese de nuevo a ustedes. Les explico esto. Los animales hacen una gran labor para el humano, y los animales domésticos que cuidamos y queremos se llevan con ellos mucho amor al dejar su cuerpecito, y ustedes para ellos también son importantes. Y como les digo, su labor puede llevar una misión especial vinculada al humano. Por eso el Padre, si se da el caso, y es una necesidad para ese humano, puede permitir que ese espíritu reencarne de nuevo en el cuerpo de otro animal y regrese con las personas que tanto le quisieron. Por sus vidas pueden pasar muchos animalitos, y cada uno tiene su espíritu, pero en el que se crean unos lazos más fuertes es el que puede llegar a repetir vivencia con su dueño, pero como les digo, por bien del humano. Esto no quiere decir que se les haya muerto su gatito y a los meses vayan a por otro gatito y necesariamente éste tenga que tener el espíritu de su gatito fallecido. Su mascota puede regresar a ustedes, pero si adoptan otro animal, no tiene por qué ser siempre el espíritu de aquel perrito que quisieron tanto. Las decisiones del Padre son acertadas y tiene un porqué, y el permitir que ese mismo espíritu regrese a su antiguo dueño es porque conlleva una misión a realizar por ese animalito, no porque tengamos pesar por su partida. Todo ocurre por una necesidad, por un motivo. ¿En qué animal regresaría su espíritu? Por ejemplo, ustedes tienen un perrito y se les muere. Su espíritu vuelve a la luz, pero deciden, en el plano espiritual, que regrese a ustedes, por alguna razón. Pues el espíritu de su perrito puede estar en otro animalito que llegue a ustedes, un gato, otro perro. No necesariamente tienen que volver en la misma especie animal, puede ser otra especie. Tal vez alguien que tuvo un hámster puede volver como un pajarito o un conejo. Lo importante es que volvería a estar con ustedes. Pueden tener muchos animalitos a los que hayan querido mucho, y esto no quiere decir que siempre sean los mismos los que vuelvan a encarnar a sus futuros animales. Habrá animalitos a los que hayan tenido un cariño especial, animalitos los cuales les hayan ayudado en su vida de cierta manera, animales especiales, a los que ustedes han notado el amor recíproco. Con estos animalitos puede ocurrir que hayan estado con ustedes, incluso en vidas pasadas. Hay animales que llegan a nuestra vida para ayudarnos a superar pruebas, o como he dicho antes, para hacernos la vida más dulce con su amor. Es algo precioso saber esto.
Es normal que piensen que ningún otro animal sustituirá a su mascota, pero yo les animo a que si se les ha muerto su perrito, su gatito, tal vez no recientemente, pero más adelante, adopten a otro animalito. Les hará felices, y ustedes a ellos, sin duda. ¿Y quién les dice que ese nuevo miembro de la familia no tiene un pasado vivido con ustedes con otro cuerpo? Esto es algo que cambia por completo la forma de ver la muerte de una mascota, ya que su espíritu podría regresar de otra forma física, pero con su mismo amor hacia ustedes. Explíquenle esto a los niños cuando se les muera su animalito. Seguro que su pena es menor, sabiendo que no se va para siempre, que podrán llegar a disfrutar nuevamente de su compañía. Solo hay que creer. Lo que tienen que saber es que si ese animalito volvió a la Tierra con una misión para ayudarles, de cualquier forma se dará para que llegue a ustedes. Diferencia entre reencarnación de animales y personas. Hay una diferencia grande entre las personas y los animales, tanto en vida como en forma espiritual, y no iba a ser menos en el motivo de la reencarnación. Quien siga mi canal ya sabrá que el humano viene a la vida en la Tierra con un propósito, para su avance y desarrollo espiritual, basado en adquirir conocimiento y realizar una vida donde sus actos serán tenidos en cuenta en el mundo espiritual. El espíritu, al encarnar, ya lucha consigo mismo en saber gestionar sus actos, lo que está bien para su avance, lo que le perjudicaría y atrasaría su desarrollo. Sin embargo, la vida de los animales, hablemos de los domésticos, es de ayuda al humano. Sus espíritus encarnan para ayudarnos y hacernos la vida más dulce con su amor. Los humanos rendirán cuentas de los actos cometidos y deberán enmendarlos porque tienen conciencia de ellos y realizaron sus acciones a sabiendas del mal que ocasionaban. Los animales, aunque en muchas ocasiones parece que tengan más conciencia que muchos humanos, ellos se mueven por instinto y por tanto, aunque causaran el mayor de los daños a los humanos, al volver al mundo espiritual, no ocurre igual que con los humanos. Y su posible nueva reencarnación no sería para compensar ese mal que causaron. Para no hacer más largo este vídeo, ya hice un vídeo sobre dónde van los animales al morir, que les dejaré al final. Para quien sea la primera vez que ve mi canal, decirles que soy una persona que habla al mundo sobre el más allá y la vida después de la muerte, para que intenten ver más allá de lo que el ojo humano puede ver. Les invito a entrar a mi canal y ver los más de 150 vídeos que he hecho en estos años que llevo con ustedes. Amar y cuidar a los animales también es una forma de desarrollar nuestro amor en este mundo. Y los animalitos se lo agradecerán devolviéndoles ese amor multiplicado. Espero que el que sepan lo que les he dicho hoy les sirvan para que su dolor por la partida de su mascota sea más llevadero. Es mi manera de mostrarles que la muerte realmente es un tránsito a otro lugar, del cual nuestro espíritu puede ir y venir siempre con permiso del Padre y por una buena razón. Les invito a orar conmigo en un próximo directo por el bien del mundo. Avisaré del día y la hora en mis redes sociales. Les animo a activar la campanita, todas, de las notificaciones, para que les llegue el aviso de cualquier cosita que publique. Y si les gustó el vídeo, regálenme un me gusta, para que YouTube lo pueda poner a la vista, para que llegue a otras personas y se les pueda ayudar con el dolor de la pérdida de su mascota. Al igual les animo a compartirlo con familiares, amigos y personas a las que les puedan ayudar mis vídeos. Muchas gracias y un abrazo a todos.